Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy la fiesta de la Epifanía, la manifestación de nuestro Señor a las naciones. Y en la misa consideramos el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, que comienza diciendo que habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Hace una contextualización histórica y espacial. En este pasaje aparecen varios elementos. En primer lugar, Belén de Judea, la tierra de David. Es una alusión que se remonta a la bendición mesiánica de Jacob, a su hijo Judá. No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Hoy vemos los pueblos representados en esos magos, procedentes de diversas latitudes, rindiendo homenaje a aquel a quien está reservado. A esa tribu de Judá pertenecería el rey David más adelante, a quien el profeta Natán le anunció de parte de Dios otro mensaje mesiánico, en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, le decía Natán al rey David, de parte de Dios, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino, y consolidaré el trono de su realeza para siempre. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Uno podría pensar que ese fruto de sus entrañas sería Salomón, pero en esta profecía se habla de que será a partir de cuando reposes con tus padres. Sin embargo, Salomón empezó a reinar estando David todavía vivo, por lo cual los judíos asumían que esta profecía se refería a otro descendiente que llegaría después. Papa Benedicto XVI concluía acerca de la mención a Belén de Judea en este contexto que en una narración que trata de la llegada del David definitivo, del recién nacido rey de los judíos, que salvará a todos los pueblos, se ha de percibir de algún modo esta profecía como trasfondo. En tiempos del rey Herodes, decíamos en primer lugar el dónde, que es ese Belén de Judá, Belén de Judea, la tierra de David, y luego el cuándo, en tiempos del rey Herodes. Hay un paralelismo entre este evangelio de Mateo y el de San Lucas. Si en el texto del evangelista médico dice un escritor citado por Ratzinger, el emperador romano, con sus pretensiones sobre la pacificación del mundo, estaba en las antípodas del recién nacido, que convoca el censo. Aquí está el rey, Herodes, que reina gracias al emperador romano y con la pretensión casi mesiánica de ser el redentor, al menos para el reino judío. Dios se presenta en la humildad de un pesebre y en contraposición a esas parafernalias, a todo ese boato de los reyesuelos terrenos, sea el de Jerusalén, sea el de Roma. Y bueno, continúa San Mateo diciendo que en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén.
Los magos son sabios, tienen algo que ver con el sacerdocio, son religiosos, son filósofos también. Podríamos decir en palabras de hoy, son científicos, porque también se dedicaban a la astrología. Había otras acepciones negativas, como vemos incluso en los Hechos de los Apóstoles, pero en el caso concreto de estos hombres se ve que su conocimiento fue de sabiduría, porque los llevó al encuentro de Jesús. Camino de humildad. Todo en Navidad nos habla de humildad. Y si es una invitación al cambio, a la conversión, pues tú, Señor, nos estás invitando a entrar por ese camino del abajamiento, de la humillación, del servicio, de la entrega, del olvido de nosotros mismos. Qué tan difícil es, pero bueno, contemplándote, niño, Señor, renovamos ese deseo de ser buenos hijos tuyos, de parecernos a ti. Y te pedimos sobre todo tu gracia para lograrlo. Que seamos humildes como tú, que seamos humildes como María, que seamos humildes como José, que seamos humildes como estos magos, que emprenden un camino conscientes de que tú los llamabas, buscando la verdad en otra religión, en otro Dios, pero bueno, buscando, sin riesgos, sin peligros, pues sin miedos, mejor dicho, a cambiar lo que toque cambiar por abrazar la verdad que se ha hecho hombre. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. La liturgia los vio más adelante como aquellos reyes de los que habla el Salmo 72, reyes de Tarsis, de Saba y de Arabia. Por eso terminaron diciendo que eran tres. Así como con base en la profecía de Isaías fue que apareció el buey y la mula en el pesebre, también con base en Isaías 60 llegaron al pesebre los camellos y los dromedarios trayendo oro e incienso. En resumen, de acuerdo con Ratzinger, los sabios de Oriente son un inicio. Representan a la humanidad cuando emprende el camino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia. Representan el anhelo interior del espíritu humano, la marcha de las religiones y de la razón humana al encuentro de Cristo. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, sigue diciendo Mateo, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Van donde el rey Herodes a preguntarle por el rey de los judíos recién nacido. Ratzinger menciona que la estrella, esa a la que se refieren aquí, hemos visto salir su estrella, puede relacionarse con el oráculo del profeta pagano Balaán, que aparece en el capítulo 24 del libro de los Números, que fue un profeta contratado para que maldijera a los judíos y sin embargo terminó haciendo una profecía de bendición, que decía, avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Pues en esa estrella de Jacob, anunciada por un profeta pagano, pues que se interpretaba como un oráculo de salvación relacionado con el Mesías judío, quizás circuló en ambientes paganos y llegó por distintos medios a oídos de los magos. Había una expectación, una esperanza de un redentor en distintas culturas, también en la romana. Desde el punto de vista físico, se explica que la estrella pudo ser una conjunción planetaria de Júpiter y de Saturno, que ocurrió hacia los años 6 a 7 antes de Cristo, que es más o menos cuando se sabe que nació Jesús, y que se pudo ver en distintas ocasiones. Por eso explicaría que el relato evangélico habla de que en un momento se dejó de ver y más adelante la vieron de nuevo. Ratzinger saca conclusiones muy sugerentes sobre el hecho que los magos hubieran seguido esa estrella tomando pues unas aventuras peligrosas, cada uno la suya. Todo ello era capaz de poner en camino solo a quien era hombre de una cierta inquietud interior,
un hombre de esperanza, en busca de la verdadera estrella de la salvación. Los hombres de los que habla Mateo no eran únicamente astrónomos, eran sabios. Representaban el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí mismas. Un dinamismo que es búsqueda de la verdad, la búsqueda del verdadero Dios y por tanto filosofía, en el sentido originario de la palabra, amor a la sabiduría, amor a la verdad. Bueno, es un análisis filosófico de la religión muy interesante. Las religiones buscan la verdad, buscan a Dios, encuentran esas manifestaciones de Dios en la creación y cuando se hace, como en el caso de estos hombres, con lealtad, con humildad, pues terminan encontrando el verdadero y único Dios. Pero también en el libro de la infancia de Jesús, Ratzinger no solamente hace filosofía de la religión, sino también de la ciencia, podríamos decir, para aterrizarlo a los tiempos actuales. Y entonces sus conclusiones terminan siendo muy actuales, muy contemporáneas. Dice, la sabiduría sanea. Y así también el mensaje de la ciencia. La racionalidad de este mensaje no se contentaba con el mero saber, sino que trataba de comprender la totalidad, llevando así a la razón hasta sus más elevadas posibilidades. A veces los positivistas han intentado decir que la religión se opone a la ciencia. Es todo lo contrario. La verdadera ciencia, la verdadera razón, llevada a sus máximas posibilidades, está abierta a la verdad en plenitud, la verdad experimental, la verdad científica y la verdad también religiosa, la verdad de Dios. La racionalidad de este mensaje no se contenta con el mero saber, sino que trata de comprender la totalidad, el origen, el sentido, llevando así la razón hasta sus más elevadas posibilidades. En resumen, estos hombres sabios, no solamente conocedores, no solamente eruditos, sino sabios, porque humildes, porque abiertos a encontrar la verdad, representan el camino de las religiones hacia Cristo, así como también la autosuperación de la ciencia con vistas a Él. La ciencia no se opone a Dios, la ciencia bien hecha lleva a Dios. Las religiones bien llevadas desembocan en Dios. Estos sabios son predecesores, precursores de los buscadores de la verdad propios de todos los tiempos. Y de esa manera pues vemos cumplidas el Salmo y la segunda lectura de la misa. El Salmo decía, se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Por eso los magos suelen ser representados pues uno de color blanco, otro de color amarillo y otro de color negro, Melchor, Gaspar y Baltasar, para representar pues como dijéramos las distintas procedencias, así como uno es de una edad media, uno un poquito mayor y uno un anciano, para decir que pues Dios se manifiesta a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas. Ahora ha sido revelado, dice San Pablo a los Efesios, que también los gentiles son coherederos de la promesa. Epifanía es la fiesta de la manifestación tuya, Señor, a todas las naciones. Podemos considerarlo una invitación a que en nuestros tiempos continuemos la misión apostólica de llevar el mensaje de la alegría del Evangelio a esos ambientes donde nos movemos cada día, a las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado y que también buscan esa estrella que les desvele el sentido para la felicidad de sus vidas. Ahora que empezamos un año, renovamos, Señor, esos deseos de apostolado, de acercar las almas a ti, de llevarles la verdadera felicidad. Pero también podemos aplicar el ejemplo de los magos a nuestra propia existencia, apoyándonos en una meditación de San José María al final de su vida, cuando analizando la actitud de los Reyes Magos, comentaba que esa peregrinación suya es ilógica desde el punto de vista humano, como sucede con nuestra entrega a Dios. También hoy es difícil entender para la gente de fuera, pero quizás también para nosotros mismos, la locura de dejar tantas posibilidades humanas para seguir a Cristo. Casi que podría alguien pensar sin nada a cambio, aunque no es así. ¿Sí vale la pena sacrificar tantos bienes honestos por un ideal tan etéreo? Podríamos preguntarnos. Y la fiesta de la Epifanía del Señor es una buena ocasión para renovar nuestra decisión de ser fieles, a pesar
de nuestras debilidades. Decía San José María, sí, hay que renovar la entrega. Hay que volver a pronunciar, Señor, te amo, y decirlo con toda el alma. Aunque la parte sensible no responda, se lo diremos con el calor de la gracia y con la voluntad nuestra. Jesús mío, Rey del universo, te amamos. Aunque la parte sensible no responda. Dice San Mateo que eso hicieron los reyes. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Habla de casa, no de pesebre, ya había pasado un tiempo. Y, sin embargo, parece que la Sagrada Familia se había quedado en Belén esos meses. Aprendamos de los magos a tratar a Jesús, a María y a José. Y Cromacio de Aquileia escribe, una cosa contemplan con los ojos del cuerpo, un niño, una familia pobre. Otra con la vista del Espíritu, Dios de las naciones, Emmanuel Preclaro. Se percibe la humildad del cuerpo asumido, pero queda oculta la gloria de la divinidad. Porque lo que dice Santo Tomás de la Eucaristía. Un niño es a quien se ve, pero es Dios el adorado. Y el Papa Francisco invitaba en el Ángelus a aprovechar ese pasaje de la vida del Señor precisamente para adorarlo. Aprovechar la fiesta de la Epifanía para renovar ese propósito de adorar a Jesús. Te adoramos, Señor, presente en la Eucaristía. En el niño Jesús vemos a Dios hecho hombre, dice Francisco. Por eso contemplémosle. Maravillémonos de su humildad. Contemplar a Jesús, estar ante Él, adorarlo en la Eucaristía, no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Era como el gran mensaje de la fiesta de la Epifanía en el 2024 del Papa Francisco. Adorar no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo, repetía. Es encontrar el rumbo de la vida en la sencillez de un silencio que alimenta el corazón. Aquellos hombres lo dejaron todo para seguir la estrella y fue la mejor decisión que tomaron. Haber puesto en riesgo todas sus posesiones, la quietud, la paz, por encontrar el mayor tesoro. Adorar. Postrándose, le adoraron. Adorar no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo, encontrar el rumbo, el sentido. Sin embargo, desde el primer momento podemos experimentar nuestra indignidad, no sentirnos dignos de estar en estos misterios de la vida tuya, Señor. Y nos puede servir ese ejemplo de San José María, quien era consciente de que ante la realidad de nuestras miserias es posible sentir vergüenza de acercarse al niño. Pero también tranquilizaba a sus oyentes, evitando los escrúpulos, porque decía, entiendo también que Cristo Jesús me echa una mirada de cariño. Y le digo, Señor, quisiera ser tuyo de verdad. Y así te lo decimos ahora en nuestra oración, Señor. Jesús niño, quisiera ser tuyo de verdad. Que mis pensamientos, mis obras, mi vivir entero fueran tuyos. Pero ya ves, esta pobre miseria humana me ha hecho ir de aquí para allá tantas veces. Y después de ese acto de contrición, surge entonces el propósito de la enmienda, de la conversión ante el año nuevo, que estamos apenas comenzando. Delante del Señor y sobre todo delante del Señor niño, inerme, necesitado, todo será pureza. Y veré que si bien tengo, como todos los hombres, la posibilidad brutal de ofenderle, de ser una bestia, esto no es una vergüenza, sino sirve para luchar, para que manifestemos el amor. Si es ocasión, para que sepamos tratar de un modo fraterno a todos los hombres, a todas las criaturas. Vuelvo a empezar, Señor. Y te traigo regalos como los reyes. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Regalos preciosos, dice Nilka. El incienso y la mirra eran resinas
que se utilizaban principalmente para perfumar, también para fumar. Ya en Orígenes aparece la interpretación alegórica. El oro indica la dignidad real de Jesús, la mirra su muerte, el incienso su divinidad. También lo vemos en Pedro Crisólogo en el siglo V. Dice, desde que lo ven, proclaman que creen sin discutir, ofreciendo sus dones simbólicos. Con el incienso confiesan a Dios, con el oro al rey, con la mirra su muerte futura. Le dan oro al rey, podemos concluir, incienso a Dios y mirra al sacerdote. San José María ofrece una interpretación parenética que se resume diciendo que el oro es el oro fino del espíritu de desprendimiento del dinero y de los medios materiales. Delante de ti, Señor, pobre, inerme, dueño de todo, que te has despojado de todo, te ofrecemos ese propósito de vivir más desprendidos de los bienes terrenales y de las criaturas, para volar hacia ti. Desprendimiento del dinero y de los medios materiales. El incienso también puede representar ese buen olor de Cristo del que habla San Pablo, que el olor que desprende la caridad del cristiano y su entrega a los demás. Perder el miedo a quemarnos, a encendernos, a gastarnos al servicio de las almas. Y la mirra, en fin, es el espíritu de mortificación, el sacrificio que no debe faltar en la vida cristiana, cargar con la cruz. La alegría de la Navidad también tiene sus raíces, sus orígenes en forma de cruz, como hemos considerado en otras ocasiones. La Virgen y José tienen que peregrinar al censo, tienen que pasar malos ratos, estar en sitios que no son dignos, por eso el pesebre, el sitio donde el niño nace, pues es una pesebrera, el lugar donde se alimentan los animales, es donde viene el alimento para nosotros, el alimento del pan de vida. También el destierro a Egipto, tanta pobreza, tantas dificultades, son esa cruz que nos estás mostrando, Señor, que es esa muestra de la humildad que nos quieres transmitir. El sacrificio que no debe faltar en la vida cristiana es esa mirra que te queremos traer, ese espíritu de mortificación que queremos renovar en este nuevo año, manifestado habitualmente en pequeños vencimientos a lo largo del día. El Papa Francisco concluía su homilía de la Epifanía del 2024 con unas palabras que nos sirven también a nosotros para terminar nuestra oración. Como los Reyes Magos, levantemos la mirada al cielo. Partamos en busca del Señor. Inclinemos nuestro corazón en adoración. Mira al cielo, emprende un viaje y adora. A Papa siempre le gusta resumir en 3 ideas su predicación. Mira al cielo, emprende un viaje, adora. Y pedimos la gracia de no perder nunca el coraje de ser buscadores de Dios, hombres de esperanza, soñadores intrépidos que otean el cielo, el coraje de la perseverancia al caminar por los caminos del mundo. Este evangelio tiene un pasaje que a San José María le gustaba considerar en el sentido de la fidelidad, porque estos hombres tienen coraje para emprender el camino cuando ven la estrella, lo dejan todo y la siguen. Pero cuando están coronando, desaparece la estrella. Ese misterio, Señor, de tu cruz, ese misterio de la dificultad de seguirte. ¿Y qué hacen ellos? Pues probablemente habrán tenido la tentación que todos podemos tener cuando se nos oscurece el panorama, echarlo todo por la borda, volver al inicio, lamentarse del tiempo perdido, de los bienes desperdiciados. Pero no, ellos siguen el camino. Ellos vieron un destino y buscan y llegan a él. Preguntan a las autoridades competentes, son dóciles, son fieles y terminan viendo al niño. Y luego el mismo evangelio dice que la estrella volvió a aparecer y ellos se alegraron con una alegría muy grande. El premio a la fidelidad.
la reaparición de la luz, el encuentro con Jesús, María y José. Señor, que nosotros también seamos fieles, que tengamos el coraje de perseverar al caminar por los caminos del mundo con el cansancio del verdadero camino, como dice el Papa, y el coraje de adorar, el coraje de mirar al Señor que ilumina a todo hombre. Que el Señor nos dé esta gracia, sobre todo esta gracia de saber adorar. Concluimos con la oración, colecta de la misa. Oh Dios, que revelaste en este día a tu unigénito a los pueblos gentiles, por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.